RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Vamos a hacer un programa hoy día especialmente sobre educación rural. Y una de las personas que más está trabajando en el programa de educación rural, en el sector de educación hace años, y no por los años que tengan, sino por los años que ya lleva en el sector desde Foro Educativo y en fin, la Universidad Ruiz de Montoya, ha sido viceministro de Gestión Pedagógica durante 2 o 3 años, si no me equivoco, miembro del Consejo Nacional de Educación y ahora lidera el programa Horizontes de Educación Rural en secundaria. Con nosotros está Martín Vegas. Martín, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, sobre todo en un programa de alcance regional. Nosotros en ese programa estamos en Ayacucho, estamos en Cusco, estamos en Piura y en la selva, en Condorcanqui. Así que seguramente habrá también parte de tu audiencia que está también en algunos de estos lugares, ¿no? Muchas gracias, al contrario, gracias por darte el tiempo. Primero, felicitaciones por el programa que estás llevando. De hecho, hemos hablado en el sector, siempre se hablaba de aprendizaje, la ESE, ahora se hablaba del tema de los libros de texto, que también se ha politizado el tema, y en fin. Pero la educación rural es como el patito feo, que ahora hemos hablado de básica mucho tiempo, superior, SUNEDU, licenciamiento, en fin, todas las cosas que el sector, pero la rural era como un tema que, mi acercamiento a la rural fue por la alternancia, ¿no? Una modalidad que, interesante, pero que tampoco está preparado el Estado para hacer toda educación rural en alternancia. Es una modalidad interesante, pero de ahí no es que pueda ser una política pública, ¿no? Pero optas tú por, después del viceministerio y todas las experiencias que has tenido, hacer este programa Horizonte. ¿En qué consiste el programa Horizonte? Para que nos escuchen y todas las personas que también te ven por el Facebook. Sí, el programa Horizontes está dirigido a secundarias de diversas modalidades en el ámbito rural. Su propósito es que los estudiantes de secundaria terminen con capacidades para llevar adelante su proyecto de vida vinculado a su comunidad. No necesariamente quedándose en la comunidad, pero que si es que deciden salir de su comunidad, no salgan avergonzándose, ¿no? De ser cusqueño, de ser ayacuchano, de ser de Cangallo, sino llevando también saberes propios de su experiencia, ¿no? Y su identidad, ¿no? Claro. Y para eso trabajamos varias líneas. Una es lo que se llaman hoy las habilidades socioemocionales, que nosotros le agregamos la noción de intercultural, es decir, cómo desarrolla la dimensión más personal justamente de la identidad, de las capacidades de comunicarse, de trabajar en equipo y desde ahí mirar lo que ellos quieren hacer hacia adelante. Una segunda línea es la de la doble certificación, o sea, los estudiantes van a terminar en los colegios Horizontes, no solo con su certificado de secundaria, sino que también se les va a certificar módulos en temas productivos. Ya. Que les van a permitir, terminando, empleabilidad. Que sigan la ruta que sean, pero van a tener que ganarse la vida de alguna manera y con esa certificación van a tener mejores ingresos, ¿no? Y en tercer lugar es ir creando en cada comunidad una red de protección a los adolescentes, porque en zonas rurales hay factores de riesgo por los cuales o desertan o se atrasan. Tienen que ir a trabajar, embarazo adolescente, problemas de violencia, entonces también es acciones dispersas que hoy existen, que son responsabilidad del Estado, pero que no funcionan juntas, empezar a hacer que también funcione para proteger a los y las adolescentes, ¿no? Claro, qué interesante. O sea, estás trabajando focalizadamente en algunas regiones. Has empezado, rural suena a regiones, pero a veces, curiosamente, en Lima también tenemos zonas rurales, ¿eh? Así es, sí. ¿no? Algunos dicen, no, Lima no hay ruralidad. Sí hay ruralidad, señores. Hay que salir un poco de Miraflores, de esas zonas, y vayamos un poquito más aquí o más, y encontramos ruralidad. Yo me acuerdo en la UGEL 1, en su momento, había zonas que sí eran consideradas, cuando era una amiga en común, que también seguro debes conocer, a Lucy Barrea, que era la directora. En esa época, había zonas de Pachacamac que se consideraban zonas rurales. Exacto. Y nosotros
trabajamos el concepto de ruralidad no solo porque sean zonas lejanas, sino porque la dinámica de ese lugar está vinculado a la agricultura o a temas culturales, ¿no? Que es una identidad más bien de ese tipo, ¿no? ¿Y cómo se gesta este proyecto? Porque en realidad, de hecho, estás bajo el auspicio, no es más que auspicio, es bajo el apoyo técnico de UNESCO. La UNESCO, para los que nos escuchan, durante muchos años ha trabajado diversos aspectos formativos. Una de sus líneas es educación. Además tenemos la ventaja que la representante de UNESCO ha trabajado en el sector de educación. Le encanta el tema educativo a la señora Magali Rodalino, pero independientemente de eso, UNESCO te da el soporte, como se dice, técnico, y empieza este programa. ¿Cómo así? Dijiste, vamos, empecemos sobre esto. Y el financiamiento también es bueno saberlo, porque uno dice, nos está costando nuestros impuestos. No, señores, primero conozcamos antes que criticar, hay que conocer. Bueno, el programa surge de dos caminos. Uno más técnico, digamos, que se vio en contacto con una organización filantrópica que tiene su origen en Holanda, que dijeron, nosotros queremos apoyar, pero no donar dinero, sino hacer lo que llaman una inversión social, ¿no? O sea, que genere una rentabilidad social. Entonces, en educación en el Perú, ¿en qué campo hay poca atención, pero hay potencialidad? Y ahí es donde identificamos, bueno, de hecho, que lo primero que se vio es que el ámbito rural es el que tiene más necesidades, está más excluido, ¿no? Y dentro de la ruralidad, el Estado, digamos, en educación inicial y primaria, tiene algunas acciones, pero en secundaria, y en realidad cada vez que trabajamos más en secundaria vemos que en realidad en general, ¿para qué es la secundaria? Ese es un tema todavía es un gran pendiente. tema, y en lo rural con mayor razón. Pero el otro trabajo fue de identificar zonas donde hubiera contrapartes que tengan un potencial interesante para este trabajo. No necesariamente en educación, sino en el desarrollo rural. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la zona de Piura, que se llama el Alto Piura, entre Morropón y Huancabamba, hay una institución que es el CIPCA, que trabaja todo lo que es desarrollo agrícola y, por ejemplo, el cacao en esa zona, que ahora ya exportan chocolates a Francia. Entonces, es toda una cadena productiva, pero lo que ellos veían es que las personas que están en digamos, ya labor empresarial, son gente de 45, 50 años para adelante. Y los jóvenes no están interesados, no la ven. Y en la secundaria no ven su realidad. Claro. Nosotros en parte del diagnóstico que hacíamos, que eran focus group con adolescentes, decían, bueno, le preguntaban, ¿qué hay de interesante en Alto Piura? Nada. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada, todo pasa en Piura. Todo va a pasar en Lima. Yo quiero ser médico, irme a la Universidad de Piura. 3% logran acceder a la universidad de estas zonas. O sea, su vida va a ser irse tal vez a la ciudad y acabar de guachimán, trabajando en los empleos, digamos, de menor valor. Cuando hay una cooperativa y hay una chica ahí que ha ganado, una joven de 20 y tantos años, se ha ido a París para presentar sus chocolates, ¿no? O sea, por el camino, así fuesen médicos por último, más difícil que hagan esa ruta tan interesante. Sí, claro. Entonces era poder vincular ese trabajo. Y eso es lo mismo que ocurre en cada una de estas 4 zonas. Son zonas de lo que hoy los ruralistas le llaman la nueva ruralidad. Sí. No es solo, es una agricultura que de repente ha sido familiar, pero que hoy tiene un gran potencial, porque aquello que sembraban una papa nativa, que de repente se la daban a los animales, hoy día, claro, por ser orgánica, por ser variada, tiene un valor que ha cambiado totalmente, ¿no? Pero hay que saber trabajarla, hay que saber de repente de marketing, hay que saber de número, de finanzas, y hay que conocer la cultura propia, porque el valor de esa papa nativa está vinculada a la cultura de esa localidad. Si la con toda una historia detrás. Así es. Hay que ver un contexto, porque eso es lo más valorado en otros países. Exacto. En Europa, por ejemplo, es increíble. He tenido la oportunidad seguro de ir a Europa también, y cuando vas y dices cómo valoran el tema peruano y toda la historia que hay detrás de cada cosa. Así es. Incluso en productos como lo que tú mencionas. Claro, nosotros que estamos acá a veces no valoramos lo que tenemos, eso es lo típico, y en otros países, oye, pero ustedes hacen maravillas. Exacto, y si estos jóvenes lo que aprenden en la secundaria, que es una secundaria con un currículo homogéneo en todo el Perú,
es que Lima, la solución, Sí, sí, niegan sí. su cultura, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que un poco nos toca realizar. O sea, hay pobreza, Ya. pero también hay un gran potencial. Y si uno lo ve más hacia adelante, en realidad el Perú depende de estas zonas. Y así nace el proyecto. Y así nace el proyecto. Va para Son 3 años, 4 años, 4 años. 4 años de trabajo en cada zona. Este es el primer año, ¿no? 2019. No, empezó a mitad del año, Ya. del año pasado, pero el trabajo en colegios, ya con profesores y estudiantes, ha sido en este año escolar, ¿no? Y en este momento, digamos, por un lado sí busca aprovechar lo que ya el Estado ofrece, o sea, no vamos a crear un tipo diferente de secundaria. En las secundarias que hay es ver Aprovechar esta los propuesta, recursos así es. Y poner la propuesta. Sí. Pero cuando uno ve el crecimiento del presupuesto de educación, que puede no ser el que quisiéramos, pero que está creciendo, sí hemos calculado que puede ser absorbido en un momento dado por ese crecimiento regular, ¿no? Entonces, para buscar, digamos, una ruta sostenible. Y eso nos lleva también a un trabajo, evidentemente, con las autoridades locales, ¿no? Claro. Obviamente la UGEL y la DRE, el gobierno regional, pero también los alcaldes. Hay alcaldes muy interesantes en Por estas zonas que supuesto. quieren hacer algo por educación. Por supuesto. Y a veces, bueno, No dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Proyecto Así falta. es. Y de repente ponen profesores donde no se necesitan, cuando algo de esta vinculación entre lo productivo y cultural es mucho más potente, ¿no? Totalmente. Qué interesante cómo han empezado, está en este proceso. Y de hecho, pienso como UNESCO, o sea, en UNESCO veo la posibilidad. La ruralidad no solamente se da en el Perú, se da en otros países de América Latina. Sí. Y Ajá. es un tema que no lo han resuelto tampoco otros países. No, en general, no, en América Latina no está resuelto, la exclusión es más o menos parecida, y yo creo que el Perú va en poder, como ya hacen otros temas, empezar a compartir y a enseñar. Esto es ¿no? muy interesante porque justo lo que tú acabas de mencionar, yo lo veo así con proyección, que el Perú dé una opción de educación rural para otros países como Bolivia, Colombia y en fin, incluso el mismo México, se me ocurre en un momento, pero lo mismo ha pasado hace poco, entrevistamos a una persona, te comento como paralelo para que te des cuenta, que hace materiales educativos en el tema de Singapur, estudioso, hoy exporta a Chile. Ajá. Los materiales que se hacen en el Perú, él lo estudia hace 12 años. Claro, no es marketero, entiendo, es un estudioso, pero ya está vendiendo a Chile y está entrando al mercado mexicano. En el Perú vende muy poco, pero ha ido a ferias en estos lugares y las grandes industrias le dicen, oye, te queremos comprar. Pero, y es talento peruano, ¿ah? O sea, no necesitamos mirar de repente necesariamente a lo que está pasando en otros países, cuando adentro tenemos talento y podemos exportar cosas bastante, no solamente cacao o otras cosas, sino también conocimientos y esta experiencia o un programa como ellos, ¿no? Sí, el programa tiene, claro, una línea que es el trabajo con los colegios y los profesores, pero también tiene una línea de gestión del conocimiento. O sea, sí estamos empezando a crear conocimiento. Por ejemplo, habilidades socioemocionales. Claro. ¿Cómo se trabaja eso en un área rural y con chicos quechua hablantes? O con chicos aguajón. Claro. Y luego, ¿y cómo evaluamos? ¿No? Porque el gran Ese es otro tema, ese es el tema, ¿cómo evalúas? Entonces, ahora formamos parte de una alianza mundial que está viendo cómo evaluar La educación rural. Así es, ¿no? Y ya hay 2 universidades, una de Estados Unidos y otra de Noruega, que están haciendo un convenio con nosotros para, con universidades de acá, hacer investigación y empezar a crear un conocimiento propio, Eso ¿no? es muy interesante Sí. porque justo yo hace poco estuve en España y estuve viendo todo un foco ya virtual. Pocas veces he visto universidades que trabajan directamente en las aulas. O sea, el profesor deja de ser el catedrático típico, Ya. sino alguien que aplica estrategias en el aula, entonces forma en base a eso. Y actualmente esta universidad que conocí tiene 22.000 estudiantes en la Facultad de Educación. Es impresionante. Es impresionante. Sí, qué interesante, Entonces, sí. y trabajan sobre investigación aplicada. Ya. Es bien interesante cómo las sinergias se están dando para que el sistema educativo comience a verlo de otra forma, no solamente del escritorio, que es importante, pero también desde la práctica y qué resultado vas a tener, ¿no? Por el tema de evaluación sí me gustaría profundizar. Por ejemplo, tú ya como gestor de este proyecto, de acá a 4 años, ¿cómo ves el programa? ¿Qué quisieras? ¿Cómo que te gustaría dejar el programa? O a lo mejor el ministerio asuma también este programa como parte de su programa, de su política pública, y de repente comenzar a migrar a otros países.
¿qué quisieras de este programa? Te dejo la pregunta ahí, dando bote, como estamos en época de la Copa América. Ajá, muy bien, vamos a una pausa para que muy nos bien, respondas, perfecto. por favor. Ya. Y ándala pensando, porque yo sí creo que vas a dar un salto bien interesante en el tema rural. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, hablemos de educación. Estamos con Martín Vegas. Y Martín, te había dejado Sí. la pregunta, la evaluación. ¿Qué esperas? O sea, el aspecto evaluativo. ¿Y tú qué esperas también como líder de este proyecto de acá a 4 años? ¿Qué ves tú? Aparte de las... Ya el hecho del simple hecho de trabajar un tema rural, ya estamos ganando. Pero de Sí. acá a 4 años, ¿cómo ves tú? Bueno, nosotros apuntamos a dos tipos de cambios. Un cambio que le llamamos social, que es en las estudiantes. O sea, nuestra meta es que chicos que hayan estado, ese es el año 1, pero 3 años o 2 años ya con esta propuesta, efectivamente tengan otro tipo de inserción laboral o también como líderes, ¿no? en su comunidad. Entonces, hay una medición que estamos haciendo para ver lo que era su proyecto de vida, cómo se transforma y finalmente llega a plasmarse, ¿no? Y el otro es el cambio que es más retador en el país, el cambio en el sistema educativo, ¿no? O sea, porque, claro, nosotros podemos decir, trabajamos y ya los chicos están cambiando, pero una vez que acaba el proyecto, todo podría volver a foja cero. Y ahí estamos, nosotros hemos planteado una estrategia que le llamamos trinivel. O sea, nuestra gestión del cambio apunta a que se instale, digamos, la propuesta a 3 niveles. Que lo ideal sería que se den los 3, pero con que se den al menos uno de ellos ya ya abre, digamos, a que se vaya instalando otra forma de ser la secundaria, ¿no? Uno es el nivel local, o sea, el alcalde con su comunidad y estos colegios. Porque si ellos se apropian de la propuesta, pueden ya por lo menos la parte más cultural y productiva seguirla desarrollando, ¿no? El otro es a nivel del gobierno regional, o sea, podría ser que haya una propuesta de secundaria Horizontes Ayacuchana, ¿no? Sí, claro. O sea, se personaliza, se identifica y como el nivel de recursos que se necesita, digamos, está considerado como para que sea viable, puedan ellos ya también desarrollarla, asumirla, así es. Y porque, digamos, de acuerdo al esquema de centralización, ellos tienen esa competencia. Claro que Y sí. obviamente el tercero es a nivel de las políticas ya del Ministerio de Educación, las políticas nacionales. Y hay que actuar en los 3 niveles, ¿no? Por eso es desafiante, pero hasta ahora hay bastante buena receptividad. ¿Por qué en lo nacional? Porque el presupuesto todavía es centralizado. Totalmente. Porque hay una serie de elementos que en realidad se definen acá. No, tú has estado además como Así es. viceministro un tiempo Así y es, uno ha sabes cómo se visto maneja. toda esa caja, sí. ¿Sabes cómo se maneja que para que el ministerio dé un paso es un elefante? Hay gente que no lo entiende, pero dice, ¿por qué no mejoramos, señores? Porque para dar un paso no sabes lo que hay que mover. Así es, sí, No sí. es una cosa es con una excusa con guitarra y otra con cajón, yo siempre Así digo. es, sí, exacto. O sea, ¿no? Y viendo de otra forma, yo el otro día encontré unos relojes Ya. de madera mira. orgánica con sello amazónico, hechos en España. No. Entonces mi meta es, dice ya de una manera simbólica, Sí. que estos chicos de la zona Huajún, que han cuidado el bosque durante 500 años y que hay que evitar que se desforeste, digamos, Claro. para hacer parquet, ellos hagan este tipo de cosas, ¿no? Hay videos de YouTube donde te enseñan a hacer esos relojes ahora, ¿no? Entonces, claro, uno dice, es complicado, pero en realidad hoy día las vías para dar esos saltos existen. Y son muy probables, ¿no? Ellos también, por ejemplo, en esa misma zona han empezado a sembrar bambú como una alternativa, porque parece que en ese bosque, digamos, da. Bueno, hoy día se hacen bicicletas de bambú, ¿no? Y ya hay una comunidad peruana que hace bicicletas de bambú y tiene también sus videos en YouTube. Entonces, conectar a estos chicos desde lo propio a ese tipo de experiencias. Entonces, están abiertos al mundo, pero desde su identidad. Así es. O sea, y eso tiene... Así es. Que son ciudadanos del mundo, está bien, pero tienes algo propio. Entonces, Así es. Y es eso propio que te permite llegar al mundo, ¿no? Te permite llegar, no pierdes la identidad, te relacionas con otras culturas,
y también es una forma de ingreso para sostenerte. Así es, O sea, y exactamente. al final das empleabilidad y por lo tanto el ciclo económico se cumple de alguna manera. Así O sea, es, y rompes ese ciclo de la pobreza en el exacto, cual en esas zonas más hay complicadas. ese O riesgo, sea, ¿no? directamente eso es a lo que se espera. Y sobre los 3 niveles que tú me hablabas, tú estás en varias regiones, ¿cómo se han comportado? O sea, yo entiendo que desde el ministerio, entiendo ya con UNESCO hay una buena relación, además las autoridades actuales del ministerio pues entienden esta lógica, son gente técnica y que sabe del tema, pero a veces donde se entrampa un poquito es en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. ¿Cómo ha sido la recepción de las personas o de las autoridades en el caso de las regiones donde tú estás? Bueno, a nivel de los gobiernos regionales hay una situación también importante que hay que tomar en cuenta, y es que hoy los directores de la SUGEL han sido seleccionados por concurso. Entonces también es gente técnica que lleva 4 años, acaba de ser evaluada y tiene una renovación. Entonces son personas ya con otro tipo de perfil y de liderazgo. Y Conocen eso, el sector. conocen el y sector, tienen tiene ya una lógica de hacer un trabajo más planificado y no de actividades. Entonces, en 3 de las regiones hay muy buena vinculación con la SUGEL. Nuestro riesgo más bien es generar demasiada expectativa al comienzo, porque sí, el cambio igual es complicado. O sea, los profesores de secundaria en zonas rurales o no tienen título, o es gente muy antigua que está también muy desmotivada. Entonces, hay una estrategia de gestión de cambio para que la comunidad de esos profesores asuma la propuesta. Eso toma un tiempo, no se puede correr. Entonces, el riesgo para más bien no es tanto de que hay un rechazo, sino de que digan, queremos expandirlo, pero hay que ir formando a la gente. Claro, a veces se dicen, ya hay que hacer todo, pero espérate. Así es, paso a paso. Vamos a llegar a todo, pero paso a paso, ¿no? Claro. Y alcaldes, como te decía, algo que también, bueno, en educación los alcaldes en general no los vemos como parte de... Y está bien porque no tienen que administrar colegios, pero tienen hoy día sí una búsqueda de ver cómo hacen el desarrollo de su localidad, ¿no? Y tienen un nivel de fondos que uno no se imagina, ¿no? Igual uno tiene la imagen del alcalde, que es el alcalde y un empleado, 2, pero aún allí los programas sociales están inyectando recursos. Y el reto es cómo los invierto en algo que de verdad eche raíces, sea sostenible, ¿no? Entonces ahí todavía no podría, estamos empezando en el trabajo con alcaldes, todavía no puedo dar ya una conclusión como la que estoy dando con gobiernos regionales. Con gobiernos regionales, ¿no? Y a nivel de gobierno, el otro tema que también hemos encontrado es que tanto el Ministerio de Educación, desde Lima, el Ministerio de Inclusión Social, varios ministerios y gobiernos regionales tienen un montón de pequeñas actividades, pero que no hay un rompecabezas armado. Eso es parte del trabajo y parte de la visión también en 4 años es que sí haya un rompecabezas armado y todos confluyan a atender, en nuestro caso, al adolescente, como también podría ser a los niños pequeños. O los primeros años de escolaridad Así inicial. Es, exacto, ¿no? Y hoy hay data, o sea, todos en zona Guajún, en las más alejadas, todos tienen DNI, o sea, sabemos dónde está cada chico o cada chica. Entonces hay una posibilidad de una atención realmente a la vena, digamos, a las necesidades más directas de ellos, ¿no? Qué interesante, porque claro, te preguntaba eso porque a veces, usualmente cuando llegas con un proyecto nuevo y más aún si aún está financiado por un momento, lo que hacen las autoridades es a veces colgarse y decir, ya, quiero. Pero cuando le dices, oye, ya, podemos seguir avanzando, pero también destina parte de tus recursos a ello, ahí ya comienzan a decir, a ver, pero ¿cómo sería? Y el proceso, y entendemos que incluso en el caso de gobiernos regionales, algunos han tomado, pues, el 1 de enero. ¿no? Así es. Acaban de tomar, y sí ha habido algún tiempo en el Ministerio de Educación que todos los recursos casi se han recentralizado, ¿no? Entonces, sienten que no tienen margen de acción. Ahora recién han comenzado a repartir un poco los recursos, ¿no? Sabiendo que hay gobernadores, por ejemplo, que ahorita se me ocurre en la cabeza el de Apurímac, que es Baltasar Lantarón, que ha sido director de UGELES, o sea, viene del mundo educativo, Sí, o sea, ya yo como con bromas, si Baltasar nos llegas a escuchar en algún momento, y tengo el gusto de conocerlo, oye Baltasar, si no haces algo en educación en acá 4 años, por favor, entonces ya una persona que es profesor, que sabe del tema de educación, ha sido director de UGELES,
ha sido director de Dirección Regional de Educación incluso. Así es. Entonces, bueno, ya entró a la política, es gobernador Apurímac con todos los recursos que tiene, no solamente por el tema minero, sino por todos los recursos general. O sea, eso podría ser un centro de innovación exponencial. Así es. Ojalá. Baltasar Lantarón fue director regional de ICA en el terremoto de ICA, imagínate. cuando más creció el logro de aprendizajes en esa región. O sea, logró de esa desgracia Sacarla. sacar adelante con una mejora, ¿no? Y en Entonces, Apurímac todavía no han entrado ustedes, como están en proceso ya. estamos justo en conversaciones con algunos nuevos gobiernos regionales, entre ellos el de Apurímac, para ver una ruta también, Claro. entonces sí con él, ¿no? O sea, que sí hay una buena recepción en realidad en varias regiones. Qué bueno, ¿no? ojalá que la recepción se concretice para que puedan tener por lo menos 3 años de su gobierno, Así porque el es. próximo año y para adelante puedan trabajar algunos programas. Entonces hemos hablado un poco de la educación rural hasta ahora, nos has explicado de horizontes, todo, pero aprovechamos que también eres especialista en el sector, ¿no? No solamente en el tema rural, es un lugar bien interesante y esperemos que en la medida en que avance el programa y quieras dar resultados, la plataforma está abierta para cuando quieras y comunicarlo y es bueno que la gente sepa que hay cosas muy buenas que se hacen en educación. No todo lo que se ve en la televisión o se escucha en las radios normales es lo que pasa. El Perú tiene cosas más bonitas, por favor, señores. O sea, veamos de una manera más propositiva. Y desde acá te invito cuando gustes para poder ver cómo avanza el programa y dar alcances de los logros que van consiguiendo. Pero aprovechando tu expertise en el tema educativo, también el Consejo Nacional, tú perteneces al Consejo Nacional, ha empezado ya el proyecto educativo nacional 2036. Hay un proceso. ¿En qué momento están? Alguna vez pregunté a un consejero, me dijo, bueno, ya se hizo toda la reformulación, pero viene una etapa muy interesante que a las regiones les interese. No sé si nos podías comentar un poquito sobre eso. Sí, en este momento estamos en toda la consulta a nivel de las regiones. En cada región se ha constituido un grupo impulsor, donde está el Estado, pero también hay, digamos, diversos tipos de personas y organizaciones que participan. Ellos están levantando, digamos, sus propuestas de cada región, que van a culminar en un macrorregional que va a ser entre agosto y septiembre, según la zona. En noviembre es el encuentro nacional y de ahí sale ya la propuesta del documento. Entonces sí, es muy importante que todo aquel que quiera aportar en este planteamiento de una política de Estado, que es una de las claves para que la continuidad Totalmente. exista en educación, puede hacerlo. Y también hay una consulta para toda persona, todo es niño, niña, estudiante, es una consulta virtual, son 3 preguntas, se hace un clic y se entra las respuestas, ¿no? Entonces también hay un canal, digamos, abierto, como hay también otros debates más técnicos. Sí, ¿no? sí lo vi, que incluso hace poco en el CAE de Educación estuvieron repartiendo también para que la gente, o sea, no necesariamente gente del mundo de educación pública, gente vinculada a la educación privada también pueda, porque creo que hay consorcios de colegios católicos, en fin. No solamente es cuestión de los que estamos o conocemos un poco de la política pública, sino está para toda ciudadanía. O sea, se ha abierto a la ciudadanía en general. Un padre de familia puede opinar sobre el tema que... Sí, en el último partido amistoso de Perú, en el Estadio Nacional también se movilizó para que todos puedan participar. Sí, vimos eso. Qué interesante lo del Consejo. ¿No? O sea, está en el proceso de las consultas regionales y ya tendremos algunos resultados también sobre Sí, ello. entre agosto y septiembre podríamos coordinar para que de cada macrorregional haya una comunicación con ustedes y se pueda un poco dar a conocer lo que desde la diversidad del país se plantee. Porque sí queremos que sea un proyecto educativo nacional, o sea, que exprese a todo el Perú y no sea, digamos, solo efectivamente más desde Lima y más desde... Claro, y esto es articulado, ¿no? Desde el Consejo, de todo el Consejo. Sí. Hay un equipo técnico. Hay un equipo técnico y somos 25 consejeros que ahora estamos viajando a diversos lugares según las actividades que hay, ¿no? Es un encargo de la Ley General de Educación, y en concreto por una resolución ministerial se le ha encargado al Consejo ahora hacer esta propuesta, ¿no? Sí, qué interesante, la verdad que, y el Consejo, bueno, ahí está representantes de varios gremios, hay de todo, hay investigadores, o sea, tenemos un organismo que es consultivo, si bien es cierto, no es como el Consejo Nacional de Educación como en Chile. A veces digo, debería ser como el chileno, que sí tenga competencias y presupuesto, creo que sería mucho más rápido el trabajo, pero bueno, paso a paso. Paso a paso, llegará su momento, ¿no? Sí, yo creo que eso debe llegar por un proceso, por su propio peso, por una maduración que se vea que
es más útil un consejo tal vez con más capacidad de gestión y entrar también de entrar más a otros niveles de la política, digamos, que no solo sea la de largo plazo, ¿no? Sí, eso sí es interesante que se pueda hacer. Bueno, Martín, vamos a una pausa y sí me gustaría, empecé diciendo la noticia que tenemos que la ministra va a dejar de lado, no solamente ella, es todo, hay un mundo, se ha estudiado, señores, para tomar esta decisión, no es que ella se levantó de la cama y dijo, ahora no hay censal, no es así, acá hay un estudio previo y no va a haber censales, se va a haber muestrales para que nos comentes un poquito el impacto que va a tener esto para la educación, porque creo que aprovechando tu expertise y sabiendo del mundo educativo, que tu larga data puedas decirnos tu opinión sobre esta medida y qué cosas más podríamos dar acá también de opinión para que la ministra y las autoridades y nuestras personas que oigan sepan qué se viene en el sector de educación. Muy bien. ¿Listo? Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación y estamos con Martín Vegas. Y Martín, nos ibas a responder esta medida que la ministra ha tomado sobre el tema de la evaluación censal. Algunos dicen, ¿por qué lo ha tomado? Porque entonces con esto ya no vamos a saber nunca más los resultados, está obsoleto el sistema, no fue bueno, fue bueno. Tu opinión sobre eso, por favor, Martín. Sí. O sea, el Estado hace una evaluación en primaria y en secundaria externa, diferente de la que hace cada profesor, para poder saber, digamos, porque la nota que pone un profesor no es comparable con la de otro colegio, etcétera, ¿no? Y nosotros teníamos evaluaciones a todos los alumnos de segundo grado de primaria en comunicación y matemática. Eso es un operativo enorme para llegar a todos los colegios, tiene un gran costo, y al comienzo creo que tuvo una etapa sí que fue muy positiva, porque le llegaba al papá y al director de colegio un resultado, digamos, que al comienzo fueron muy malos, ¿no? Entonces se generaba una llamada de atención y buscar... seguir buscando estrategias para mejorar esos Así aprendizajes. es. Pero eso digamos, como toda medida, si se sigue haciendo igual siempre, llega un momento en que se rutiniza y se malogra. ¿Y qué pasó acá? Que entonces los colegios se convirtieron en centros de entrenamiento para esa prueba. Entonces, en lugar de formar, preparaban para la prueba, entrenaban para la prueba. Y además, entonces, bueno, si había un chico un poquito más lento o con discapacidad, los hostigaban para que no estén en los colegios que tenían mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso se ha decidido hacer un cambio en primaria, no en secundaria todavía. En primaria va a haber un resultado a nivel nacional y a nivel de cada región, a nivel urbano, rural, porque eso sí nos permite tomar decisiones. Porque evaluar y hacer todo un operativo donde no haya una decisión que se tome, en realidad no ayuda demasiado. Claro. Entonces, esto nos va a permitir mantener esa posibilidad de tomar decisiones, pero al ser menos costoso, nos está permitiendo ampliar a otras áreas. Entonces ya no es solo comunicación y matemáticas, ya se está haciendo en ciencias, y en secundaria se está haciendo en ciudadanía. Vamos a tener mucha, digamos, o sea, el sector va a estar muy retado, porque vamos a empezar a encontrar más problemas, seguramente, ¿no? Que para eso sirven, bueno, pues las evaluaciones, y entonces a armar mejores estrategias de solución. Yo creo por eso que esta medida es positiva, pero le falta un elemento que tal vez ya está previsto, pero que hay que hacerlo conocer. Y es cómo uso los resultados, ¿no? Porque el tema no es solo no solo que Moquegua está bien y que tal región no ha avanzado, sino ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Qué hacemos con esos resultados? Y las evaluaciones tienen un montón de información adicional que permite ver qué cosas hay que corregir. ¿Qué cosas hay que corregir y de repente intervenir focalizadamente en algunos puntos? Porque no es lo mismo, como tocas decir, Moquegua, Tacna, están pegados y en un tiempo se peleaban, me acuerdo, por los primeros puestos. Sí. Okay, y hubo un momento en que tú veías que las escuelas en segundo grado de primaria, los niños, faltando 2 o 3 meses para la prueba censal, que era en noviembre, todo el tiempo era pruebas. O sea, señores, al final llegaban a las competencias que necesitamos en segundo grado, la pregunta es que, o sea, no, llegaron a la prueba y pasaron. Entonces, y a veces de repente en Moquegua mismo, o en Tacna, o en Arequipa, o en Cusco, hay zonas que necesitas una intervención puntual.
eso te puede ayudar las evaluaciones, a focalizar mucho más Así es. por dónde tienes que poner la bala, como se dice. ¿no? Claro, lo ideal sería que una región tenga como en un tablero los colegios que están caminando bien Exacto. y aquellos que están críticos donde hay que meter mucho más apoyo. Claro. Pero también para que aprendan uno de los otros, que es algo que también creo que no se ha aprovechado suficientemente. Yo he comparado varios años provincias rurales Ya. y tú encuentras provincias rurales que tienen muy buenos resultados. Entonces uno dice, ¿cuál habrá sido el secreto de esa provincia? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y eso a veces, como solo es una evaluación censal, un poco superficial, no nos da la posibilidad de investigar. Lo ideal sería decir, a ver, si la provincia, recuerdo yo de Carabaya, que queda a 4.000 metros de altura, es la que tiene mejores resultados en matemática en Puno, bueno, ¿qué estarán haciendo? Sí. Porque eso nos puede servir pues para todo el altiplano, Así ¿no? así es. Aprovechémosla, aprendan, vayan a visitarla. Claro. Entonces es más bien usar, ese es el otro punto yo creo muy importante, que es cómo usamos esta información. Y en mi opinión hay más potencial en los profesores del que estamos nosotros hoy día pudiendo valorar y aprovechar. Claro. Y eso también genera pues un cambio positivo en la educación. Totalmente. Y algunos, he visto algunos Twitter, porque también la gente ha tuiteado sobre esto, gente vinculada al sector, algunos decían, también sería bueno que hablar sobre la reforma de la acreditación o el tema del CINEACE, también decían, Ajá, ¿no? sí. Porque mucho peso se le ha dado a la superior con el licenciamiento de SUNEDU. Hoy hay ya un cronograma de licenciamiento de los institutos tecnológicos, Sí. se vienen los pedagógicos, dice. Sí. Pero ¿qué pasó con la básica? ¿No? Porque en un momento, hace años, y los que me escuchan en el sector y los que están vinculados, existía el IPEVA. Así es. Después en la ley del CINEACE, y bueno, Sí. todo este proceso, y ha quedado ahí un poco, como dice, todavía está en proceso, pero algunos decían, bueno, si también cambiamos el tema de la evaluación y va a ser ahora muestral, ¿por qué no reactivamos el tema de la acreditación o el licenciamiento de instituciones educativas Sí. públicas y privadas? Sí. Entonces, en la educación básica. ¿Eso crees que viene pronto? ¿O lo Yo ves creo todavía que lejano? debe venir en un análisis que hice cuando asumía el actual gobierno. Yo señalé que ¿qué es un colegio de calidad en Perú? ¿Y qué debe tener? No lo sabemos. Es que el no hay una concepto, claridad. cada uno tiene un concepto distinto. Así es. Entonces sí necesitamos decir, esto es un colegio. Igual que en la superior. De aquí para arriba, esto se llama universidad. De acá para abajo, es otra cosa. Se va a su Igual, así es. Entonces, y eso sería muy importante para la educación pública en primer lugar, porque llevaría a que el Estado también, digamos, sepa que tiene que corregir, invertir, etcétera, ¿no? Si hoy hiciéramos un licenciamiento, no acreditación de colegios públicos, seguramente ninguno pasaría. Pero entonces la propuesta que hice y sostengo es que pongamos la definición y vayamos primero de aquí para adelante. O sea, todo nuevo colegio nace ya con licenciado, o sea, con lo básico, ¿no? Y poco a poco vamos cubriendo la brecha, digamos, de lo que falte, que seguramente será mucho de infraestructura. Y el otro tema que nos falta en la básica es, bueno, ese es el mínimo, digamos, ¿no? Para llamarme colegio, que ya sería una gran cosa que exista al 100% en el Perú. Pero también hay colegios que van mejorando. Pero ¿hacia dónde va un colegio? O sea, ¿cuál es el ideal, digamos, o los ideales? No tiene por qué haber uno solo, ¿no? Y eso tiene que ver con un tipo de, no sé si de acreditación necesariamente, pero sí de instalar una cultura de calidad en las instituciones y de mejora continua. Porque había un problema en realidad logístico para acreditar en la básica. O sea, si tenemos 70.000 colegios, tendríamos que crear un aparato monstruoso de evaluación de estos colegios. Claro, así es. Y eso no es viable, ¿no? Pero sí tiene que haber una ruta de mejora de la calidad, ¿no? Totalmente. Porque Es un tema pendiente, creo. Estoy seguro que en estos próximos 2 años todavía que queda de gestión, lo podrán tomar y lo podrán dejar por lo menos encaminado. Así es. Y esperemos que el siguiente gobierno, bueno, el que venga, pueda continuar, porque en realidad sí creo que la calidad de la educación básica, desde el punto de vista de que tú dices el licenciamiento solamente, es un tema. Así es, sí. De hecho, en la educación pública vamos a encontrar que de repente no tienen hasta ni propia licencia de funcionamiento, ni los terrenos están saneados, y X cosas. Y en la educación básica, en la privada, podremos encontrar colegios que no tienen ni licencia, tampoco licencia de funcionamiento, funcionan en lugares que los
parámetros, no se cumple de acuerdo a la normatividad, y señores, si no se ponen en regla, chao. O sea, claro, en lo privado había un crecimiento tan desordenado, ¿no? Que hay eso que se llaman ahora los colegios de bajo costo, colegios combi, o sea, realmente no es el objetivo tampoco necesariamente cerrar un colegio, pero que se ponga en regla. Así es, yo soy colegio, Así por es. A, B, C, D y tales condiciones que estoy asegurando, ¿no? Entonces ayudaría ambos, al sector público y al sector privado para... Porque en el Perú no podemos hablar con otros países que la educación privada es muy chiquita. Aquí no, aquí tenemos creo que 25 o 30% de matrícula privada. 25, 30 y en Lima es el 50% de la matrícula, ¿no? No son pocas cosas. Y los resultados de las evaluaciones de aprendizaje nos iban mostrando que en Lima... en matemáticas, por ejemplo, la pública había superado a la privada, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Claro, nosotros digamos privado, colegio, digamos, de una cuota alta, pero no, hoy hay colegios privados de 100, 150, 200 soles, que no logran cubrir una calidad y están bajando el promedio de la edad, digamos. Así es. Entonces ahí es un tema... Hay que trabajarlo en ambos. Y yo creo que sí sería muy importante las dos cosas, el básico y la escuela que queremos. Sí, ¿no? es importantísimo. Porque si no sabes hacia dónde creces. Así es, ¿no? así es. Porque en un momento, me acuerdo, y todavía sigue como política, el tema de los colegios de alto rendimiento, pero eso responde a otro enfoque y está en proceso, están ahí con los colegios que tengan bachillerato internacional, pero bueno, no podemos esperar que todo el Perú tenga bachillerato internacional, pues porque no estamos en condiciones y además no responde a la realidad peruana. Hay que serlo claros, o sea, por más amigos que les encante el IB y son expertos en IB, tengo amistades, claro. Hay que decir las cosas verdad. O sea, imposible que el IB sea para todo el Perú. No. Eso Podrá ser un componente de repente en algunos claro. campos que nos puede ayudar mucho, pero hay que tener también una propuesta de acuerdo. made in Perú. Sí. De acuerdo, Martín. Bueno, Martín, no sé si quieres decir últimas palabras a las personas que nos oyen y algún consejo, algo que quieras darles a nuestros radioyentes y los que nos ven por el Facebook, ¿no? Ya que es un programa de alcance regional, creo que también debemos poner en agenda todos los temas de la descentralización, porque la educación no puede caminar solamente con un impulso nacional desde Lima, tiene que ser una ruta compartida. Y creo que hoy necesitamos entrar a un esquema en el cual hay una cadena, hoy se llama una cadena de valor público técnicamente hablando, o sea, ¿qué le agrega el regionalizar o el poner contenidos o poner elementos propios de la región al estudiante? Y creo que ese es un tema importante. La ministra ha anunciado que quiere avanzar en descentralizar los programas nacionales, así que hay que pensarlo desde la región, porque creo que hay una oportunidad interesante y puede ser un tema de agenda también a seguirlo trabajando, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros y la puerta está abierta cuando guste para seguir conversando sobre Horizonte o sobre otros temas del sector educación o cosas del Consejo Nacional también, en fin, o temas de coyuntura en el tema de la política educativa y en general de la educación peruana, que estamos avanzando, señores. Por favor, no olvidemos, no todo lo que se escucha es cierto, sigamos, porque realmente el país no puede parar en este aspecto. O sea, la educación es fundamental, siempre lo hemos dicho como discurso político o discurso, si quieres, hasta por conductor de radio, si quieres, pero las cosas tienen que avanzar. Pues si no todos ponemos el hombro, esto, al final, los más perjudicados son estos ciudadanos que están siendo formados, compatriotas nuestros, que al final son los que van a mover la economía, si hablamos de temas económicos, del país. No los que estamos sentados acá. Ya pasaremos los años, tenemos hijos, y ellos son los que van a tener que remar en este barco que se llama Perú. No solamente es el fútbol que nos tiene que mover, ¿no? Así es. La educación si nos mueve tanto más que el fútbol, yo creo que ahí vamos a ver el gran salto, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias, Martín. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación.